San León de Catania, llamado por la tradición el Taumaturgo o el Maravilloso, fue el 15º obispo de la sede episcopal de Catania y una de las figuras más veneradas de la Sicilia bizantina a lo largo del siglo VIII. Su memoria se celebra cada 20 de febrero, tanto en la Iglesia latina como en las iglesias orientales, y el martirologio romano lo recuerda como pastor solícito en el cuidado de los pobres. Aunque los datos conservados proceden principalmente de relatos hagiográficos redactados con finalidad edificante, el núcleo histórico de su existencia como obispo, su prestigio pastoral y su firmeza doctrinal se inscribe con coherencia en el contexto político y religioso de su tiempo. La tradición sitúa su nacimiento en Rávena, ciudad entonces integrada en el ámbito del Imperio bizantino, en un periodo comprendido entre los años 703 y 720, en el seno de una familia noble que le procuró una esmerada educación. Desde la infancia mostró inclinación hacia la vida espiritual. Se narra que ya de muy niño se recogía en oración con una madurez impropia de su edad. Renunciando a las expectativas mundanas que su linaje le ofrecía, se puso bajo la dirección del obispo de Rávena. Fue ordenado presbítero al alcanzar los 22 o 23 años y abrazó la vida monástica según la regla de San Benito. Deseoso de mayor retiro y humildad, abandonó su ciudad natal y se trasladó a Reggio Calabria. Allí destacó por su pureza de costumbres, su saber en las escrituras y su celo pastoral. El obispo Cirilo lo nombró archidiácono, confiándole la administración de los bienes eclesiásticos y la disciplina del clero. Durante aquellos años consolidó su fama de hombre íntegro, prudente y entregado al servicio de los necesitados. Corría el año 765, cuando tras la muerte del obispo Sabino, la sede de Catania quedó vacante. Según la tradición, el pueblo y el clero de la ciudad, reunidos para elegir sucesor, recibieron en sueños la indicación de buscar en Regio a un monje llamado León, en olor de santidad. Aunque él mismo se resistió por considerarse indigno de tan alta dignidad, acabó aceptando la elección y tomó posesión de la sede episcopal como su 15º pastor. Su episcopado se desarrolló en un periodo convulso. Sicilia formaba parte del Imperio bizantino y sufría las tensiones de la controversia iconoclasta, iniciada bajo el reinado del emperador León III Isáurico y continuada por sus sucesores. Frente a los edictos imperiales que prohibían el culto a las imágenes, León de Catania defendió con firmeza la tradición de la Iglesia, distinguiendo entre la adoración debida solo a Dios y la veneración relativa tributada a las imágenes sagradas como referencia al arquetipo representado. Esta postura le acarreó la hostilidad de las autoridades imperiales en la isla. Perseguido por el gobernador bizantino, hubo de abandonar temporalmente su sede y refugiarse en las montañas de los Nebrodi y en los montes peloritanos, hallando acogida en lugares como Longi, Sinagra y Rometa. Durante su exilio llevó vida eremítica en grutas apartadas, sin dejar por ello de sostener espiritualmente a sus fieles. Con la progresiva restauración de la ortodoxia iconódula, que alcanzaría su reconocimiento solemne en el Segundo Concilio de Nicea, pudo regresar a Catania y reanudar plenamente su ministerio. Su figura quedó asociada desde entonces a la defensa de la recta doctrina frente a los abusos del poder y a la fidelidad a la tradición apostólica. Como pastor, destacó por su incansable caridad. Las fuentes lo describen como padre de viudas y huérfanos, protector de los pobres y consuelo de los enfermos en tiempos marcados por hambrunas y epidemias. Reformó las costumbres del clero, promovió la disciplina eclesiástica y fomentó la vida litúrgica de la ciudad. Se le atribuye la edificación o restauración de templos, entre ellos uno dedicado a Santa Lucía, así como la purificación de antiguos lugares vinculados al paganismo, sustituyendo los símbolos idolátricos por la cruz de Cristo. Su celo apostólico y los prodigios que la tradición le atribuye hicieron que el pueblo lo llamara ya en vida el Maravilloso. El episodio más célebre de su biografía es el enfrentamiento con el nigromante Heliodoro.
antiguo dignatario que, frustrado en sus ambiciones, habría renegado de la fe y perturbado al pueblo con artes mágicas. La narración sitúa el clímax de este relato hacia el año 778. Durante una celebración litúrgica, Heliodoro irrumpió en el templo con intención de desacreditar al obispo mediante sortilegios. León, para demostrar la superioridad del poder de Dios, lo condujo al lugar donde se alzaba una gran hoguera, y, envolviéndolo con su homoforio, entró con él en las llamas. El mago pereció, mientras el obispo salió ileso. Lo ocurrido supuso el triunfo de la fe cristiana sobre la superstición y consolidó la fama taumatúrgica del santo en toda Sicilia. San León halló su descanso definitivo en Catania un 20 de febrero, acontecimiento que tuvo lugar probablemente entre los años 785 y 789. Fue sepultado en un templo que él mismo había promovido, y muy pronto comenzaron a difundirse relatos de curaciones obradas en su sepulcro o por contacto con sus vestiduras. Sus reliquias fueron trasladadas más tarde a la iglesia de San Martín de Tours, en la misma ciudad, donde continúan siendo veneradas. Es patrono principal de Catania junto a Santa Ágata y también de diversas localidades sicilianas vinculadas a su exilio, donde se le honra con procesiones y celebraciones populares que evocan su memoria. Su nombre figura en menologios bizantinos y en recopilaciones hagiográficas latinas como el Menologio de Basilio II, testimonio de la amplitud de su culto. A través de los siglos, San León de Catania ha permanecido como imagen del obispo ideal de la Alta Edad Media, firme en la fe, intrépido ante la injusticia, compasivo con los pobres y plenamente entregado al servicio de la Iglesia. San León mostró desde pequeño una clara tendencia a la vida de piedad. No es nada que deba sorprender. Ya en el Antiguo Testamento vemos que Dios llama a sus siervos desde muy temprana edad. Jeremías 1:5. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Primer libro de Samuel 2:18. Samuel servía en la presencia del Señor, siendo niño, ceñido con un efod de lino. Tanto siendo sacerdote como obispo, San León supo seguir el mandato de San Pedro. Leemos en su primera epístola, capítulo 5, versículos 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios, no por vil ganancia, sino de corazón, no como dominadores sobre la heredad, sino convirtiéndoos en modelos de la grey. El santo italiano nos recuerda con su vida cuál es la verdadera religión. Santiago 1:27. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a huérfanos y viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. El episodio de San León con el nigromante Heliodoro nos trae a la memoria situaciones similares que vivieron los apóstoles. San Pedro reprendió al hombre que intentó comprar con dinero el don de hacer milagros. Leemos en el libro de Hechos 8, 9, 20 y 22. Había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía asombrada a la gente de Samaria, diciendo que él era alguien importante. Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque has pensado comprar con dinero el don de Dios. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad tuya y ruega al Señor, a ver si se te perdona ese pensamiento de tu corazón. Y también San Pablo se enfrentó a otro mago. Hechos 13, 8, 10. Pero Elimas, el mago, se les oponía, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él la mirada, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?». Recordemos igualmente que el profeta Elías desafió a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios.
propuso que cada parte preparara un sacrificio sin encender fuego y que la divinidad que respondiera con fuego desde el cielo sería reconocida como Dios. Los sacerdotes de Baal invocaron durante horas a su Dios sin obtener respuesta. Entonces Elías reconstruyó el altar del Señor, preparó el sacrificio e incluso lo hizo empapar con agua para excluir cualquier fraude. Al invocar a Dios, descendió fuego del cielo que consumió la ofrenda, la leña, las piedras y el agua. El pueblo reconoció al Señor como el verdadero Dios, y los sacerdotes de Baal fueron derrotados. De San León aprendemos lo que enseña la Escritura en Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. San León de Catania, ruega por nosotros. No os maravilléis de mi persona, sino de la potencia de Dios, pues el fuego es siervo de su Creador y respeta a quienes le obedecen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, veamos hoy quién posee la verdadera fe y quién es el servidor de la mentira. El tesoro de la Iglesia no son las piedras, sino los estómagos de los hambrientos.